todos, bienvenidos a mi canal. Aquí les traigo este tutorial para realizar esta linda blusa. A mí me gustó muchísimo y me basé en el diseño de Stout. Y este es un diseño psicodélico que está muy chic para vestirse, ya sea así suelto como para el verano, o también si gustan utilizarlo puede ser arriba de un top o una blusa. Espero que les guste. Utilicé una aguja de 4 milímetros, como mencioné en los materiales, y voy a tomar el hilo de matizado con diferentes tonos de azul y comenzaremos con un anillo mágico. Aquí comenzaremos a hacer el primer cuadro de la abuelita o primer granny square, como el que dejé en la imagen de arriba. Haremos el primer punto del anillo mágico y después vamos a subir con 2 cadenas al aire. Arriba les dejo el patrón para que nos vayamos guiando y podamos tejerlo. Después continuaremos con 2 puntos altos y por último seguimos con 3 cadenas al aire. Esas 3 cadenas formarán parte de la primera esquina. Después volvemos a tejer 3 puntos altos y al último, para seguir haciendo la otra esquina, continuamos con 3 cadenas. Vamos a repetir esto 2 veces, ya que vamos a hacer un cuadro de 4 lados. Ahora jalamos el hilo que nos sobró de esta manera para cerrar el círculo y vamos a contar en esas 3 cadenas. En la número 3 vamos a realizar un punto raso para cerrar esta primera vuelta. Cortamos el hilo y amarramos bien, fijamos para que no se nos vaya a desamarrar ese hilito. También en la parte de atrás hacemos los nuditos necesarios y cortamos el hilo que nos sobró. Comenzamos con la vuelta número 2. Vamos a tomar el hilo de color blanco e insertaremos la aguja en esta esquina que tenemos aquí. Vamos a realizar 3 cadenas. Si lo hacen de esta forma, dejando el hilo un poco más largo, no vamos a tener hilo que sobre y así lo incluimos dentro del mismo tejido. Después continuamos realizando en ese mismo punto 2 puntos altos más. Nos van a quedar 3 y después vamos a subir 2 cadenas al aire y volvemos en ese mismo punto a tejer 3 puntos altos. Esta es nuestra primera esquina de esta segunda vuelta. Terminamos esta parte tejiendo una cadena al aire y continuaremos realizando este mismo proceso en la siguiente esquina, solo que ahora vamos a comenzar con un punto alto en lugar de 3 cadenas. Seguimos este mismo patrón para hacer estas otras 2 esquinas y procederemos a cerrar esta vuelta. Hacemos un punto raso en esa tercera cadena y unimos. Después vamos a cortar el hilo y fijamos bien. Después comenzamos la vuelta número 3 y haremos el mismo patrón que hicimos en la vuelta número 2 con esa primera esquina. Para esta otra sección, en la parte de en medio, en este espacio, vamos a realizar 3 puntos altos seguidos de una cadena al aire. Y luego para esta otra esquina volvemos a hacer el mismo proceso con el que iniciamos. 3 puntos altos seguidos de 2 cadenas
y nuevamente 3 puntos altos en ese mismo espacio y al último una cadena al aire. Este proceso de cada lado lo vamos a volver a hacer hasta llegar al primer punto en donde comenzamos. Y cerramos con un punto raso en la tercera cadena de este punto que tenemos aquí. Después vamos con la siguiente vuelta. Comenzamos la vuelta número 4 y para no cortar el hilo haremos 3 puntos rasos de esta forma en los siguientes 3 puntos. Aquí en este último vamos a subir con 3 cadenas para comenzar la primera esquina y volvemos a realizar lo que ya habíamos hecho antes. Seguimos ese mismo patrón: 2 puntos altos seguidos de 2 cadenas, después 3 puntos altos en ese mismo espacio y al último una cadena al aire. En el siguiente espacio volvemos a repetir 3 puntos altos seguidos de una cadena. Si se dan cuenta, este mismo patrón se repite. Entre más vueltas vayan haciendo, quedan más espacios, entonces en esos espacios tienen que ir rellenando de 3 puntos altos. Cada uno va a estar separado de una cadena. Y en las esquinas se vuelve a repetir ese mismo patrón de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Y así vamos a ir realizando este mismo patrón alrededor de esta cuarta vuelta y ustedes pueden ir checando cuántas vueltas quieren dar. Y para cerrar esta última vuelta vamos a realizar nuevamente un punto raso en la tercera cadena y listo, ya podemos cortar el hilo y fijamos bien para que no se desamarre. Para esta blusa vamos a terminar hasta esta cuarta vuelta, pero aquí va a quedar elección de ustedes cuántas vueltas le quieren dar. La talla que estoy manejando para esta blusa es una talla mediana aproximadamente. Si gustan, aquí en más adelante les voy a enseñar cómo le pueden hacer para realizar una talla más grande o más pequeña. Ahora vamos a comenzar a realizar este segundo cuadro de la bolita o gran square y vamos a comenzar con un anillo mágico. Dentro de este primer anillo vamos a realizar un punto y arriba de este punto hacemos 3 cadenas al aire. Después vamos a comenzar a tejer puntos altos. En total vamos a realizar 5 puntos altos más con este primer color. Después dejamos pendiente y ahí podemos colocar el clip para que no se nos pierda esa vuelta. Continuamos tomando el hilo de color blanco y ahí volvemos a repetir este proceso. Vamos a subir con 3 cadenas y seguimos realizando 5 puntos altos. Para que en total tengamos 6 puntos altos, ya que las 3 cadenas iniciales las vamos a tomar como un punto alto. Después dejamos el tejido y cerramos el anillo mágico jalando el hilo sobrante. Ahora continuamos tejiendo con el mismo hilo blanco y contamos 3 espacios. En ese tercer espacio vamos a realizar el primer punto bajo. En el siguiente haremos un punto medio alto y en el que sigue un punto alto. Después, en los 3 puntos que nos quedaron, en cada uno vamos a hacer un incremento de puntos altos. ¿Qué quiere decir esto? Que haremos 2 puntos altos en cada uno de los puntos.
Después volvemos a realizar este mismo proceso con este patrón, un punto bajo, un punto medio alto y un punto alto. Al igual que los 3 incrementos de puntos altos. A partir de este punto hacemos un punto alto, después un incremento de punto alto y después un punto alto en el siguiente. Así vamos a ir alternando, siguiendo el patrón. Y haremos esto hasta terminar, hasta donde tenemos el último punto con el hilo blanco. Y en total para esto vamos a tener 22 puntos altos. Al final vamos a terminar con un punto alto. Después, con el hilo de color blanco vamos a continuar realizando este mismo patrón de un punto alto seguidos de 2 puntos altos en una misma cadena y así sucesivamente alternando. Realizamos esto hasta llegar a este punto último de color azul. En total a mí me quedaron 34 puntos altos al terminar hasta este punto. Ahora, utilizando el hilo de color azul vamos a hacer este mismo patrón. Si en el último punto con el que nos quedamos fue un punto alto, entonces ahora en este siguiente sería 2 puntos altos en un mismo punto. Y así vamos a seguir ese mismo patrón. A mí me quedaron 50 puntos altos en todo el hilo de color azul a partir de este punto. Ahora vamos a contar 25 puntos y ahí vamos a colocar el clip. Una vez que lleguemos ahí, quedamos en pausa para continuar tejiendo con el hilo de color azul. Tomando el hilo blanco, seguimos el mismo patrón de un punto alto seguido de un incremento de puntos altos hasta llegar a ese punto que colocamos el clip. Después, ahí donde nos quedamos vamos a subir con 2 cadenas y nuevamente haremos 2 puntos altos en ese mismo punto, ya que esta será nuestra primera esquina. Después vamos a hacer un punto alto y en el que sigue un incremento de puntos altos. Después continuamos haciendo 8 puntos medios altos. Después haremos 2 puntos altos en un mismo punto, después un punto alto y terminamos con 2 puntos altos en un mismo punto. Después, ahí donde hicimos los 2 últimos puntos altos, vamos a seguir 2 cadenas al aire y volvemos a insertar aguja en ese punto y volvemos a realizar 2 puntos altos, ya que estamos haciendo la segunda esquina. Vamos a continuar haciendo un punto alto seguido de 2 puntos altos en un mismo punto. Después continuaremos haciendo un punto medio alto seguido de 8 puntos bajos. Luego vamos a realizar un punto medio alto seguido de 2 puntos altos en un mismo punto, después un punto alto en el siguiente y al último haremos 2 puntos altos en el mismo punto. Ahora, ya para hacer la tercera esquina, ahí donde nos quedamos con los 2 puntos altos, vamos a hacer 2 cadenas al aire
y nuevamente haremos 2 puntos altos en ese mismo punto. Y para terminar esa parte haremos un punto bajo seguido de un punto raso. Después ya podemos cortar el hilo y fijamos bien para que no se nos vaya a desatar el hilo. Después vamos a realizar un punto alto seguido de un incremento de puntos altos. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Después vamos a realizar la cuarta esquina. Ahí donde nos quedamos con los 2 puntos altos, haremos 2 cadenas al aire y nuevamente realizaremos 2 puntos altos. Continuaremos tejiendo un punto alto más, seguido de un incremento de puntos altos. Después vamos a realizar un punto medio alto, seguido de 2 puntos bajos. Y así finalizamos con un punto raso ya para terminar el granny. Aquí cortamos el hilo, fijamos bien y hemos terminado este otro granny. Para esta blusa yo utilicé 9 cuadros de cada uno de los diseños. Ya que tenemos todos los grannies realizados, a cada uno de ellos les vamos a hacer un borde con el hilo de color negro. Vamos a tomar el granny y en una de las esquinas, en uno de los puntos que hicimos, vamos a insertar. Y acá, con mucho cuidado, vamos a realizar 2 cadenas. Y en el siguiente punto tomamos hebra y comenzaremos a realizar puntos medios altos. Vamos a realizar puntos medios altos alrededor de todo el granny. De esta forma iremos haciendo puntos medios altos hasta terminar en este punto. Una vez terminados los grannies, los vamos a colocar de esta manera. Cada una de esas partes será la parte de adelante y la parte de atrás, pero ustedes lo pueden colocar como gusten. Aquí les muestro cómo hice yo el decorado y la forma de ubicar los grannies. Ahora vamos a unir cada uno de los grannies. Iniciamos primero con una fila, justo en la esquina amarramos el hilo y vamos insertando, alternando cada uno de los lados de esta forma. Podemos observar que se hace una fila de puntos. Vamos a continuar uniendo lo demás y seguimos. Aquí les muestro cómo se ve cuando ya unimos los grannies. Ahora vamos por el siguiente. Para hacer los tirantes de esta blusa, yo realicé estos pequeños grannies, únicamente realizando 2 vueltas. Para estos grannies yo utilicé el diseño número 1 que les presenté anteriormente. Yo intercambié diferentes colores, este completamente de un solo hilo, y aquí intercambié blanco con el hilo de color azul. Para hacer estos grannies yo utilicé 4, pero aquí puede quedar al gusto de ustedes, dependerá del largo de los hombros que le quieran dejar. Para unir entre cada uno de ellos yo utilicé el hilo de color azul y el mismo método. Ya que unimos cada uno de ellos, vamos a proceder a tejerle un detalle también en
color negro a partir de la esquina, rodeando todo el tirante. Vamos a ir tejiendo puntos bajos. Así nos quedó la parte de enfrente o la parte de atrás. Entonces, en cualquiera de los lados que ustedes gusten, vamos a comenzarle a realizar este tipo de vueltas. Estas vueltas las realicé yo con únicamente puntos medios altos. Aquí, por ejemplo, si quieren hacer una talla grande, les recomiendo que hagan 9 vueltas de este lado. Si quieren una talla mediana, unas 4 vueltas aproximadamente. Y para una talla chica, no es necesario que le hagan estas vueltas, únicamente cuando tengan este cuadro de esta manera, unirlo con el siguiente. Pero aquí va a quedar de su criterio para realizar qué talla. Recuerden que lo que tejan de un lado lo van a hacer del otro lado también. Entonces agarré un extremo y con este mismo hilo que estoy utilizando, aquí pueden utilizar el hilo color negro o el de color azul como gusten. Pero en este caso les voy a mostrar cómo le hice yo. Aquí pueden subir ya sea con 1 o 2 cadenas. Luego toman hebra y vamos a realizar en el siguiente punto un punto medio. Vamos a estar haciendo este mismo tejido en cada una de las partes. Puntos medios altos debajo de cada uno de los puntos. Vamos a ir haciendo desde la esquina hasta terminar en la última esquina. Cuando terminemos cada vuelta, vamos a subir con 2 cadenas y vamos a darle la vuelta al tejido y continuaremos tejiendo puntos medios altos debajo de cada uno de los puntos. Así nos quedaron estas 2 partes de la blusa. Entonces vamos a continuar a unirlas. Cada una de estas partes en esquina con esquina de esta forma lo vamos a unir de la misma manera con la que unimos cada uno de los granos. También unimos los tirantes de la misma manera. Y por último, ya que terminamos de unir todas las partes, le vamos a hacer un detalle en la parte de abajo para que no se vea desigual. Vamos a subir con 2 cadenas y realizaremos puntos medios altos alrededor de toda la parte de abajo. Ese ya es un toque final. Después de los detalles finales, tenemos terminada esta bonita blusa. A mí me encantó el resultado, sobre todo porque se puede combinar de 1000 maneras. No te olvides de darle like y suscribirte al canal para que te lleguen más videos como estos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.